Curso de ofimática, nivel avanzado, bienvenidos. Yo sé que es viernes y a veces se complica un poquito, ¿no? Eduardo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Bienvenidos a cada uno de ustedes y a los que son nuevos. David, también te damos la bienvenida. Miren, les comparto antes de empezar la clase del día de hoy esta pequeña imagen. A ver, esta pequeña imagen, ¿qué nos hace pensar? Dice, hagas o no algo, el tiempo va a pasar. Tú decides cómo. Si tomas acción hoy, en el mes de mayo, empiezas, ¿no? Por ejemplo, un nuevo curso, empiezas a cultivar una nueva habilidad, te arriesgas por empezar una nueva carrera. ¿Qué va a pasar? Igual, al siguiente año va a ser 2025. Hagas o no hagas ese curso, esa capacitación, ese nuevo reto en tu vida. Y si tomas acción el día de hoy, vas a aprender. Sé que vas a cometer errores en el camino, pero también vas a tener oportunidades de crecimiento. Y al final, llegando a mayo del 2025, vas a poder o vas a obtener ya algo más. Sé que implica emplear tiempo, que es a veces lo que no tenemos, pero date un esfuerzo, da un esfuerzo de ti un poco más y vas a ver que en 2025 ya tienes más certificados, ya tienes una habilidad nueva y vas con mejores opciones a un puesto laboral tal vez, pero si no haces nada por tiempo, pones la excusa tal vez del dinero, ¿que cómo terminarás así? No haces nada. En 2024 no haces nada y 2025 piensas que has perdido el tiempo. Así que te recomiendo que te arriesgues. Empieza lento al paso que tú vayas, pero nunca dejes de detenerte. Perdón, nunca dejes de caminar, no te detengas. ¿Ya? Esta es una imagen muy bonita que ha compartido una persona extraordinaria, experta en lo que es motivación, un psicólogo muy reconocido, así que apliquemos estos pasos, ¿ya? Listo, buenas noches, bienvenidos con cada uno de ustedes a nuestro curso. El día de hoy vamos a aprender normas APA. Envíe la imagen al WhatsApp, listo, lo voy a enviar, ¿ya? Voy a compartirlo a Roxana y ella les envía ahí con una pequeña frasecita. ¿Listo? También tengo otra, más adelante les voy a pasar, ¿ya? Otrita para que también podamos un poquito pensar, reflexionar y tomar acción ahora. ¿Listo? Entonces empezamos con las normas APA. Esas normas APA que a veces nos hace doler la cabeza. Pero el día de hoy eso ya no va a ser ningún inconveniente. Junto con Roxana les compartimos un material, ¿ya? Un material para el día de hoy, un material práctico para poder realizar todos esos, en este caso es este de acá, este es el material, ¿no? Todas esas citas, porque hoy nos toca citas y referencias según normas APA, según nuestra pesadilla número 1, ¿no? Por ejemplo, tenemos citas textuales, citas directas. Sé que cuando empezamos recién a ver esto del tema de las citas y referencias es un poquito confuso. Para ello les he traído un PPT o en este caso un PDF, ¿no? Que yo utilicé antes en una masterclass que tuvimos cada sábado, así que para explicarles más dinámicamente qué es citar. ¿Qué es citar? A ver, cuando nosotros estamos trabajando un documento profesional, formal, tenemos que presentar a una casa de estudios, a tu casa de estudios X. Cuando preparas tu proyecto de tesis, te dicen, ¿no? Si este supera el 25% en el software de Turnitin, que es un software conocido antiplagio, si tu tesis supera los 25% en el software del Turnitin, es rechazado.
es rechazado. Te dice, no sé, vuélvelo a hacer. Parafrasea, utiliza otras palabras para tus citas. Te están indicando que estás copiándote de algún sitio. Y eso suele suceder cuando nos citamos correctamente. Si tú quieres hacer referencia a algún texto, algún concepto que se encuentra en un libro, en una revista, tal vez por ahí en una investigación, te recomiendo que no solamente te lo traigas tal como está, te recomiendo que interpretes, pero que también indiques de dónde salió esa interpretación. Ah, del concepto que leí de tal autor en tal investigación de tal año en la página tanto, ¿ya? Citar, cuando citamos correctamente, el citar es un proceso en el cual mencionamos de dónde sale la información, cuál es la fuente. Este proceso de citar es utilizado constantemente y generalmente en trabajos académicos, en trabajos de investigación, en ensayos, en artículos y otros más. Citar permite a los lectores, quienes toman tu documento, rastrear y verificar si efectivamente esa información que tú incluiste en tu documento es verdadera, es correcta, no te estás inventándote, ¿no? Además, existen diferentes citas que podemos utilizar dentro de nuestro documento. Citar también conlleva utilizar algún tipo de estilo, por ejemplo, Norma Zappa, la ISO 690, Vancouver, MLA, Chicago, etc. Este tipo de estilos tienen un conjunto de normas, de formatos que sí o sí se tienen que aplicar con el objetivo de que el usuario, el lector, entienda tu documento, ¿ya? Además, también hay penalizaciones, por supuesto, si tú no citas de manera correcta, si tú no citas ese pequeño párrafo que te trajiste de otro sitio, hay una penalización. El autor se entera que tú utilizaste tal cual su frase o su concepto y no lo referenciaste, no lo citaste, te cae una denuncia y hasta son 3 años de prisión. Así que una multa y 3 años, ¿no? Así que ten cuidado, cita correctamente. Dentro de citas, tomando el estilo de Norma Zappa, séptima edición, encontraremos que se dividen en 2 grupos grandes. Es decir, existen 2 tipos de citas que vamos a reconocer el día de hoy. La primera cita es la famosa cita directa. ¿Cuándo es una cita directa? Cuando yo voy a esa investigación, tomo el concepto y me lo traigo tal como está a mi documento, sin hacer ningún cambio. El famoso copia y pega. Esa es una cita directa, ¿ya? Recuerda, esa cita directa no le haces ningún cambio. Te la traes así, con 5 líneas, con tales, te la traes así. Esa es una cita directa, ¿ya? También tenemos otro tipo de cita, la cita indirecta. La cita indirecta es cuando tú interpretas con tus propias palabras un concepto. Vuelves a ir a ese mismo libro, revisas esa página y en lugar de traerte así tal cual, tú decides interpretar. Interpretas y según tu propia interpretación, igual haces referencias, citas a ese autor.
Yo les pregunto aquí, a ver si hemos entendido. ¿Cuál de estas dos citas de preferencia debo utilizar en mi documento, en mi investigación? ¿Las citas directas o las citas indirectas? ¿Cuál de las dos ustedes me recomendarían a mí? Si yo fuese primeriza en este tema. Nunca he hecho esas citas directas, indirectas y voy a hacer por primera vez un trabajo de investigación. ¿Cuál de las dos citas ustedes me recomiendan? Ujú. Voy a leer. Ajá. ¿Qué dicen por ahí? Buenas noches, María. Citar es extraer una parte de un texto y... Ay, 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 perdón. No estaba mostrando mi pantalla, ¿no? Disculpen. Se quedó en la anterior, ¿no? Nadie me dice nada. Les comentaba de que este era nuestro documento práctica y les estaba mostrando mi pantalla ya con el PPT, ¿no? Que es citar los dos tipos de citas, las citas directas y las citas indirectas. ¿Ya? Disculpen ahí que no les esté mostrando. Ahora sí, María, citar es extraer una parte de un texto y lo llevamos a nuestra tesis o otro documento. Eso, María. Eduardo, yo recomiendo, me dice la cita indirecta. André, indirecta. David, ambos podría usarse, pero ¿cuál me recomiendas, David? Por uno, vamos, decídete por uno. Segundo, indirecta. María, según la nueva norma, se debe citar parafraseando, es decir, debemos usar la cita indirecta. Bien, María, punto. Eso. Todos recomiendan la cita indirecta. Sí, es cierto, podemos incluir algunas citas directas, pero de preferencia deben ser indirectas porque es una investigación. Por lo tanto, tu trabajo es investigar e interpretar desde tu punto de vista cómo ayudará a resolver el problema tu tesis, tu solución. ¿Cómo va a ayudar? Entonces, en base a eso tú tomas. Según tal autor menciona que tal cosa podemos realizar y que sí va a solucionar el problema esta propuesta, esta tesis, ¿no? Entonces, citas indirectas. ¿Quién más lo avala? El software del Turnitin. Cuando tú tienes muchas citas directas en tu documento, el Turnitin te manda un porcentaje alto. En cambio, si realizas la cita y aparte es una cita indirecta, es mucho mejor. Él sabe, porque es uno de los mejores que tú has sacado de este documento, de este archivo. Revisa, ¿no? Todo lo que has hecho, sabe que lo sacaste de ahí y compara el texto original con tu interpretación. Entonces, no te marca que es una copia, que te has plagiado, así como los famosos congresistas que tenemos, ¿no? Así que, recomendación, citas indirectas. Dentro de este tema de las citas, trabajando con norma ZAPA, vamos a tener una estructura, es decir, un sistema. La estructura para citar dentro de norma ZAPA se basa en autor, fecha y página. Autor, fecha y página. Este es el sistema de citación que se utiliza en esta norma. ¿Cómo es esa estructura de autor, fecha, página? ¿Cómo es ese sistema de citación? ¿Ya? Te dice norma ZAPA que el elemento mínimo para citar adecuadamente un texto en norma ZAPA es incluyendo el apellido del autor o los autores, el año de publicación de la tesis, del artículo, del libro o de donde tú hayas sacado esa información y luego el número de página.
Aquí te estoy incluyendo algunos ejemplos. Por ejemplo, algunos ejemplos. Número 1. Mejía, cuando solamente tratamos de un autor. Pongo el apellido. Mejía, 2018, página 1. Cuando tengo que citar dos autores. Durán y López, 2001, página del 15 al 30. Esos serían los elementos mínimos que debe incluir una cita adecuada. Dentro de estas citas encontraremos esta siguiente clasificación. La cita directa con énfasis en el texto y menor a 40 palabras. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de cita directa, hacemos referencia a copia y pega. Cuando dice con énfasis en el texto, quiere decir que damos más importancia al contenido, al contexto que al autor, ¿ya? Cita directa con énfasis en el texto menor a 40 palabras. Imaginemos que vamos a investigar de un tema X y encontramos el libro correcto. El libro es sobre líderes, ¿no? Y aquí dice, según Maxwell, ser un líder es como invertir exitosamente en la bolsa de valores. Si usted espera hacer una fortuna en un día, no tendrá éxito. Es una cita directa y yo me traje tal cual como el autor puso en su libro. Me lo puse aquí y realizo la citación. En este caso, ¿en dónde se clasifica este tipo de citaciones? En una cita directa. ¿Por qué? Me lo estoy trayendo tal cual. Ahora reviso. ¿Tiene más de 40 palabras? No creo que supere las 40 palabras. ¿Quieres dar más importancia al texto o al autor? Al texto. Entonces, estamos hablando de una cita directa con énfasis en el texto menor a 40 palabras. Cuando te encuentras con ese tipo de citas, recuerda poner entre comillas ese texto que vas a citar. Como es menor a 40 palabras, es pequeño. Pones las dobles comillas y seguido, entre paréntesis, el autor, la fecha y el número de página. ¿Ya? Autor, fecha y número de página. Pero, ¿qué sucede? Con énfasis en el texto, primero se pone el texto y luego recién el autor. Acuérdate, si yo quiero hacer énfasis en el texto y este texto es menor a 40 palabras y es una cita directa, entonces perfecto. Entre comillas pongo el texto y luego recién al final el autor. Eso es con énfasis en el texto. ¿Qué pasa si es al revés? Yo no quiero hacer énfasis en el texto. Quiero hacer énfasis en el autor. Es decir, darle más importancia al autor que al concepto. En ese caso, seguimos en citas directas. Ojo, citas directas, es decir, me copio y pego tal como está, reviso que el contenido sea menor a 40 palabras y ahí decido, ¿quiero poner más énfasis en el texto o más énfasis en el autor? He visto varios casos, sobre todo en las carreras de letras, ¿no? De sociales, donde dan más importancia al autor. Por ejemplo, en administración, ¿quién es el padre de la administración? Ya, tal persona, ¿no? Es muy importante el autor en ese momento que el texto.
porque viendo el nombre del autor, rápidamente dan por entendido que lo que va a decir, lo que va a describir, también es importante. Muy distinto sucede en las carreras de ingeniería. Ahí donde tal vez no hay tantos autores marcados, preferimos dar más énfasis en el texto, lo que quiere decir, y después ya ponemos el autor. Casi nadie lo conoce, pero lo que tiene que decir ayuda, es muy importante. En esos casos, puede tratarse de una cita directa con énfasis en el texto menor a 40 palabras. Cuando quieres dar énfasis en el autor, recuerda, primero se menciona al autor. Se menciona al autor con ese mismo sistema. Primero el autor y entre paréntesis la fecha y el número de página. Luego un conector. Un conector afirma que, indica que, concluye que, menciona que. Todos esos conectores de investigación agregas y luego, como es menor a 40 palabras, entre comillas, pones recién el texto y su puntito. Esa es la estructura para las citas directas con énfasis en el autor menor a 40 palabras. ¿Ya? El autor, el conector y el texto entre comillas. Un ejemplo es este de aquí. Hastings y Meyer, 2020, página 29, afirmaron que un excelente lugar de trabajo es aquel en el que se tienen unos compañeros de trabajo increíbles. ¿Mm? Estoy dando énfasis al autor siguiendo el sistema de citación. Adjunto aquí un conector y entre comillas traigo, copio y pego ese texto. Continuamos. Hay otro tipo de citas. Estamos todavía dentro de las citas directas. Dentro de las citas directas hay una que se llama con énfasis en el texto. Como mis citas directas con énfasis en el texto, sí. Pero en este caso es cuando es mayor, o en este caso, ¿cómo les explico? Este tipo de citas indirectas con énfasis en el texto, perdón, ya estamos pasando a las indirectas, ¿no? Yo sigo pasando en las directas. Pasamos un momento a las indirectas. Cuando hablamos de indirectas, hacemos referencia a que es una interpretación de nosotros. No es copia y pega, sino es interpretación. Es con mis propias palabras, según mi punto de vista. Cuando tú tienes una cita indirecta, aquí no interesa la cantidad de palabras que utilices. Si el concepto original tiene 100 palabras, tú lo puedes interpretar en 10. Si el concepto tiene 20 palabras, tú lo puedes interpretar en 100. No hay aquí un límite como las citas directas. En las indirectas, tú te tomas la cantidad que quieras, chiquito, bastante, poco, lo que tú quieras. ¿Y cómo se cita? Me dice, estoy haciendo una cita indirecta, estoy interpretando. Pones primero el texto. Cuando realizas una cita indirecta con énfasis en el texto, ¿qué quiere decir énfasis? Importancia. Cuando yo le doy más importancia al texto, primero debe ir el texto escrito. Entre comillas, no, sin comillas, porque es tu interpretación. Seguido del sistema autor, fecha y número de página. Un ejemplo es este. Los resultados del liderazgo no se manifiestan en la primera jornada, ¿no? Los resultados del liderazgo no se manifiestan en la primera jornada.
¿Quién lo dijo? Maxwell, 2007, página 29. No lo dijo tal cual, obviamente, ¿no? Porque esto lo vemos acá arriba. El primero, ser un líder es como invertir exitosamente en la bolsa de valores. Si usted espera hacer una fortuna en un día, no tendrá éxito. Esta es la frase original, pero según mi interpretación, es esto. Los resultados del liderazgo no se manifiestan en la primera jornada. Cuando doy énfasis en el texto, primero es el texto y luego sigue el sistema de citación. Autor, fecha y número de página. Y su puntito, ¿no? Seguimos bajando. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una cita indirecta con énfasis en el autor? Primero se pone el autor, luego entre paréntesis la fecha y la página, seguido del conector más el texto escrito con tus propias palabras. Por ejemplo, Maxwell, 2007, página 29. Indica que, menciona que, afirma que la paciencia es esencial en el proceso de liderazgo, ya que no produce resultados inmediatos desde el principio. Estoy mencionando primero al autor, significa que estoy haciendo énfasis en el autor. Como es una cita indirecta, no necesito un límite para ponerle comillas, no incluye comillas, pero sí un conector. Siempre que menciono primero al autor, necesito un conector seguido del texto escrito. Si es al revés, primero el texto y luego el autor, ¿no? El sistema de citación. Es un poquito distinto. Continuando ahora con citas indirectas con citas directas mayores a 40 palabras. ¿Ustedes alguna vez escucharon citas en bloque? ¿Estás haciendo una cita en bloque? ¿Cómo a qué se refiere con citas en bloque? Cuando son citas mayores a 40 palabras. Pero eso solo se aplica a citas directas. Las indirectas, como les mencioné, no tienen límite. Pueden ser mayor o menor de 40 palabras o más. No hay aquí un tope. Va a depender de ti y de tu interpretación. Pero en citas directas ahí, que tienes que cogerlas con pinzas, tienes que entender que hay dos diferentes citas. Citas directas menor a 40 palabras y citas directas mayor a 40 palabras. Cuando tu cita es mayor a 40 palabras, significa que es un texto bastante grande, puedes citar de la siguiente manera. Por ejemplo, citas directas con énfasis en el texto igual o mayor a 40 palabras tienen este sistema. Primero, el texto de 40 palabras o más sin comillas. Si supera las 40 palabras, no le agregues comillas. Punto, terminas todas, copias y pegas todo ese concepto que tiene más de 40 palabras, punto, y entre paréntesis, recién indicas al autor, ¿ya? Al sistema de citación. Eso es cuando hago énfasis en el texto. ¿Qué pasa si es al revés? Si quiero hacer énfasis en el autor, es una cita directa con énfasis en el autor, pero es mayor a 40 palabras. Ahí es similar al anterior, ¿no? Primero el autor, entre paréntesis la fecha y la página, el conector más el texto de 40 palabras sin comillas y con un puntito al final. ¿Ya? Aprendamos un poquito en ese aspecto de citas directas. Si quieres hacer una cita directa, tienes que saber indicar dónde va a entrar. En citas directas, con énfasis en el autor o en el texto. Ya, en el texto. ¿Es mayor o menor a 40 palabras? Es menor. Entonces, de acuerdo a eso,
vas realizando tu cita correctamente, ¿ya? Ahora, para practicar esto de las citas directas e indirectas, vamos a utilizar nuestro archivo práctico, ¿ya? Así que todos, por favor, vamos abriendo nuestro material número 3. ¿Estamos bien hasta aquí? Y en este caso es obligatorio el autor. Ujú. A ver, en la última, el autor en todos es necesario. Si es una cita indirecta, también de preferencia, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer el, mm, por ejemplo, la descripción que es dashboard, ¿no? ¿Qué es dashboard? El dashboard, según el autor X, es un panel de control donde podemos visualizar la información a través de gráficos. Yo leo que ese concepto lo dice él. ¿Cómo me lo traigo a mi documento? Tal cual, interpreto, ¿no? Hago con énfasis en el texto. Un dashboard es un espacio donde puedo visualizar gráficos que muestran procesos importantes de una empresa con la finalidad de tomar decisiones para mejorar. Yo lo interpreto así, lo traigo tal cual, pero indico que he sacado esa interpretación del texto que leí. ¿Dónde? En análisis de datos de Rommel Quispe, ¿no? Ahí tengo que sí o sí incluir, ¿ya? Solo en casos extremos que tú digas, no, esto sí o sí salió de mi mente, no me basé en nada, bueno, en esos casos no citarás, pero te apuesto que en la mayoría sí harás una cita indirecta y tienes que mencionar al autor, ¿ya? ¿Listo? ¿Qué más me dicen? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? David, profesora, su PDF nos podría compartir ya, no se preocupen, yo les comparto. Ya le voy a pasar a Roxana y ella les va a pasar a través de nuestro grupo. ¿Ya? ¿Listo? Hasta aquí estamos bien, excelente, José, Erika, muy bien, gracias, gracias. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Vamos a practicar. Miren, dentro de este documento de citas, vamos a reconocer. Por ejemplo, el texto que está en palabras negritas va a indicar qué es lo que vamos a hacer en las siguientes líneas. La investigación, no, perdón. ¿Qué dice? ¿Qué dice el ejercicio? Cita textual o directa con énfasis en el texto menor a 40 palabras. Cita textual o directa con énfasis en el texto menor a 40 palabras. ¿Cómo sería aquí? ¿Cómo sería aquí la citación? A ver, una cita directa con énfasis en el texto menor a 40 palabras. ¿Dónde va el autor? ¿Al principio o al final? ¿Dónde va el autor? ¿Al principio o al final? Profesora, disculpe, ¿vamos a aprender a usar Mendeley? No, no, estimada María, no lo tenemos dentro del temario, utilizar esta herramienta que nos ayuda a guardar nuestras citas, ¿no? A gestionar mejor nuestras referencias. Pero sí hemos dictado un curso especial de citas y herramientas para investigación y ahí está explicado, ¿no? Cómo se utiliza Mendeley y otras herramientas similares a esa que nos permite gestionar mejor nuestras citas y referencias. Al final me dice Alexei, excelente, Eduardo, al final, María, al final sí. Cuando es una cita textual menor a 40 palabras con énfasis en el texto, sí o sí la cita va al final. Aquí, por ejemplo, dice, la investigación ha demostrado que la falta de ejercicio regular está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. ¿Cómo me aseguro que sí o sí este párrafo es menor a 40 palabras?
Puedes contar u otra opción es seleccionar. Seleccionas y revisas abajo en tu barra de estado. En tu barra de estado visualizas que esa selección son 19 palabras. ¿Supera las 40? No. Por lo tanto, estoy segura que es una cita directa menor a 40 palabras. Y como es con énfasis en el texto, me ubico al final, y luego me voy a la pestaña de referencias. Referencias. Arriba. En esta pestaña referencias encontramos un grupo especial que se llama citas y bibliografía. Citas y bibliografía. Dentro de citas y bibliografía está el estilo. Según cómo tú vas a trabajar, puedes seleccionar aquí qué estilo. Chicago, tal vez la IEE, la ISO 690, MLA o tal vez Vancouver, ¿no? Que son los más conocidos. No, yo voy a utilizar APA. Clic en APA y todo el documento se trabajará bajo ese estilo. Para insertar una cita, me voy aquí al botón que dice Insertar cita. Clic en Insertar cita y me aparece dos opciones. Agregar una nueva fuente o agregar un nuevo marcador en posición. Selecciono la primera opción que dice Agregar una fuente. Clic y me sale esta ventana. Cuando yo quiero citar, muy diferente es reconocer qué tipo de cita voy a hacer y muy distinto es determinar la fuente, de dónde está saliendo este texto. Recuerda que si tú quieres incluir un concepto en tu investigación, no lo puedes sacar de cualquier página. No puedes traerlo de cualquier sitio. Tienen que ser páginas oficiales de investigación, de publicación de artículos. Dentro de ellos está uno de los más conocidos, ¿no? El RENATI, en Perú. El RENATI, tenemos Alicia, tenemos el Google Académico, entre otros. Dentro de esos sitios que tú has buscado, reconoces de dónde trajiste este texto. ¿De un libro? ¿De una sección de un libro? ¿De un artículo de revista? ¿De un artículo de periódico? ¿De actas de conferencia? ¿De un informe? ¿De un sitio web? ¿De un documento de sitio web? ¿Medios electrónicos? ¿Arte? ¿Grabado de sonido? ¿Función? ¿Película? ¿Entrevista? ¿Patente? ¿Casos o varios? ¿De dónde sacaste? ¿Cuál es tu fuente? La gran mayoría de las fuentes son en libro, ¿no? Me saqué de un libro. Perfecto. Clic en libro y cuando tú seleccionas este tipo de fuente, te aparecen los campos obligatorios que tienes que llenar. El primer campo es el autor. Si es un autor, puedes escribirlo directamente aquí. Si son dos autores, te recomiendo que lo hagas desde el botón editar. Desde el botón editar. Le das un clic y agregas aquí los apellidos, nombres y segundo nombre. Apellido. ¿Quién es el autor? Ramírez, Salcedo, ¿no? Ramírez Salcedo, Adrián. Segundo nombre,
No tiene. Lo dejo en blanco. Si son dos autores, inserto el primero, le doy en agregar y luego el segundo. Tapia, Quispe, Alejandro. Alejandro Román. Pongo sus datos correctos, le doy en agregar y luego aceptar. Y ya está. Esta es la forma correcta en la que debe estar escrito tus autores. Al final lo borras el punto y coma porque ya no vas a agregar más autores. ¿Ya está? Pones tus autores y luego el título. ¿Cuál es el título del libro? Enfermedades cardíacas. Enfermedades cardíacas. ¿En qué año se publicó? En el 2016. Aquí también hay una observación importante. Cuando tú quieres citar o referenciar, según tu escuela te va a indicar cuántos años de antigüedad como máximo se acepta. Si tú estás haciendo una investigación ahora en el 2024 y encontraste un concepto muy interesante y que aporta bastante a tu investigación, pero es del 2016, ¿lo puedo citar? De preferencia no. Te dicen que máximo son 5 años de antigüedad. 2016 hasta el 2024, ¿cuántos años pasaron? Superan los 5 años, por lo tanto, queda obsoleta. No la puedes utilizar a menos que se encuentre en ese rango de 5 años, es decir, desde el 2019, ¿no? Podrías tú citar o referenciar. Pongo aquí enfermedades cardíacas 2016, ciudad. ¿Dónde se publicó este libro? Toda esta información la encuentras en las primeras hojas del libro o en la tapa. Ya sea digital o físico, siempre tienen esta información, así que si es una fuente confiable vas a poder rellenar estos campos sin problema. Ciudad, ¿dónde se publicó? Se publicó en Buenos Aires. En Buenos Aires. Editorial, Salomón Libros y RL, ¿no? Por ejemplo, puede ser. Pongo el nombre, los autores, el año, la ciudad y la editorial y le doy en aceptar. Clic en aceptar y listo. Mira acá. ¿Qué pasó? Yo me ubiqué al final, ingresé, le di en aceptar su puntito y ya está. Esta es una cita directa, con énfasis en el texto y menor a 40 palabras. Pero el sistema de citación de norma Zapa, ¿qué te indica? ¿Qué hace falta aquí? Algo le falta, ¿no? A ver quién descubre. ¿Qué le hace falta a esta cita? ¿Qué le hace falta a esa cita? Tiene 43 o 19, me dice. La página, bien, José. Eduardo, comillas al texto, bien, Eduardo, punto para José y Eduardo. Eso. ¿Ves? A esta número 1 le faltan las dobles comillas. Al principio y al final. ¿Por qué? Porque es menor a 40 palabras. Número 2, le hace falta el número de página. Pero veis, arriba en ese cuadrito no me ha pedido. ¿Por qué? Porque aquí sí es necesario. No te ha pedido en el cuadrito que has llenado, pero cuando tú seleccionas esta cita, te sale como un cuadrito alrededor y una flechita que apunta hacia abajo. Si tú le das un clic a esa pequeña flechita, tienes la opción de editar esta cita, de editar la fuente
o de convertir esta cita en un texto estático. Es decir, ya no le va a salir este cuadrito, va a ser como un texto cualquiera. ¿Qué debo hacer? Seleccionar la primera opción. Quiero editar esta cita. Clic y me va a mostrar una ventana. En esta ventana me dice en qué aspectos quieres editar esta cita. En cuanto a las páginas, sí, yo quiero agregar páginas. Este concepto lo saqué de la página 19. ¿Quieres suprimir algo? Es decir, ¿no quieres que se visualice el autor, el año o el título? No quiero suprimir nada, solo quiero agregar página. Le doy en aceptar y listo, ¿no? Recuerda que estás trabajando bajo la norma APA, por eso te salen esas opciones. Y aquí ya terminas, ¿no? Ya terminas. Así de sencillo es trabajar una cita. Ahora la siguiente. Ser un líder es como invertir exitosamente en la bolsa de valores. Si usted espera hacer una fortuna en un día, no tendrá éxito. Igual, selecciono cuántas palabras son. 24. ¿Supera las 40 palabras? No. Entonces, dobles comillas. Dobles comillas, terminas las dobles comillas y ahí está tu cursor. Vamos rápidamente a la pestaña Referencias, Grupos, Citas y Bibliografía. Seleccionas Insertar cita, Nueva fuente y ahora sí vamos a trabajar otro tipo de fuente. Ya viste cómo se trabaja el libro. Ahora otro de los bastante utilizados es el informe. Clic en Informe y acá te dice, ¿no? Si es un informe, ha sido publicado, ¿no? Ya sea en una editorial o en una revista, ¿no? Entonces pones aquí el autor. Puede haber autores corporativos, que quiere decir que en el mismo informe indica que es un autor corporativo, entonces aquí se puede poner a qué corporación pertenece. No sé, a Microsoft, pertenece a Google, pertenece a tal empresa, entonces puedes incluir aquí el nombre de la empresa. Pero si en el documento se visualiza el autor, entonces aquí le doy en editar, agrego el nombre del autor, Sarmiento Estrada Luis. Ya está. Le doy en agregar, como es solo uno, le doy en aceptar de frente. Como es solo un autor, en aceptar, ya se agregó. Y en el título, ¿cuál es el título del informe? Tal vez es sobre, me estoy inventando obviamente, sobre cómo ser un buen líder en la actualidad. Ahí está. ¿En qué año se publicó este informe? En el 2019. ¿Cuál ha sido la editorial? Los sauces de... Solo vamos a poner los sauces. Ya imaginemos. Los sauces y la ciudad donde ha sido publicada. En Lima. ¿Listo? Pongo aquí y le doy en aceptar. Clic en aceptar y ya está. Sarmiento Estrada 2019. Si necesito agregar la página, ¿cómo hago? Clic aquí, selecciono la flechita, editar cita y le agrego. Yo saqué este de la página 8. Aceptar y ya está. ¿Viste? Es sencillo. Le pones tu puntito y terminaste. Es así una cita textual o directa con énfasis en el texto menor a 40 palabras. ¿Y cuándo es una cita directa con énfasis en el autor menor a 40 palabras? Aquí.
Me ubico en la parte de adelante. Como es con énfasis en el autor y menor a 40 palabras, significa que el autor tiene que ubicarse al principio, seguido de un conector y luego entre paréntesis el texto. Me ubico aquí, mi cursor está ahí delante, insertar cita, agrego una nueva fuente y ahora otro de otra de las fuentes bastante utilizadas es sitio web. Sitio web. Y yo saqué esta información de un sitio web. Ingresas el tipo de fuente y el autor. ¿Quiénes son los autores o el autor de este documento que encontraste en un sitio web? Le das un clic en editar e insertas el nombre. Fernández, Tapia, María. Solo es un autor, imaginemos. Le doy en aceptar, ya está. Sitio web, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el sitio web de donde tú sacaste esta información? Ah, tal vez es el repositorio institucional de la Universidad de Piura, ¿no? Tal vez es eso. Nombre del sitio web, repositorio institucional de la Universidad de Piura. ¿En qué año se lanzó? ¿En qué año se publicó esta información, esta tesis? No sé, ha sido en el año 2022. ¿En qué mes? Enero. ¿En qué día? Generalmente indica, ¿ya? Pero hay algunos que no, solo ponen enero del 2022. Si tiene el día, le agregas. Si no tiene el día, déjalo en blanco, ¿ya? Si es el 05, perfecto, el 5 de enero del 2022. Si no, lo dejas en blanco. La URL es importante. ¿Dónde está el enlace de ese sitio web? El enlace de ese repositorio institucional de donde sale esta investigación, ¿no? Siempre tienen un enlace, siempre. Ese enlace lo tienes que copiar. Por ejemplo, si yo me voy en este momento, miren, si yo me voy en este momento acá, me voy al Renati, mire, me voy a Renati, que es uno de nuestros repositorios nacionales con gran cantidad de investigaciones de casi todas las universidades nacionales y privadas del país. Si yo pongo acá, por ejemplo, salud, ¿no? Salud, pongo salud, escribo aquí. Este es un repositorio oficial para investigadores. Así que ingresas y acá hay tesis. Por ejemplo, una tesis de maestría sobre salud mental y factores de riesgo en usuarios internos. Le doy un clic. Ahí, ¿no? Yo quiero esto, perfecto. Clic en esa investigación. Me dicen que es del 2022. Perfecto. Reviso, ¿no? Me dice la salud mental, factores, excelente. A ver, una vez más le doy un clic. No está funcionando bien su enlace. Me voy al siguiente. Es tesis para un doctorado. Condiciones de que favorece la promoción de salud. Veamos, aquí está, miren. Todos tienen su enlace de repositorio, ¿ves? Está esta tesis ubicada, alojada en el repositorio de la Universidad Nacional César Vallejo, ¿no? Creo que es eso, la UANCB, creo, ¿no? Ahí está, si no también dice Universidad Andina, me estoy equivocando, ¿no? ¿Qué dice? Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, ¿no? Es una universidad
Entonces, acá está. Acá está la información. Mira, incluso te dice fecha de registro, cuándo ha sido el 26 de febrero, el 25 de junio y el 26 de febrero se ha publicado, ¿no? Entonces, si deseas, ingresas al enlace y ahí te va a dar más información. Ingresas al enlace, uy, no está reconociendo, ¿no? A veces sucede eso, a veces sucede, pero generalmente debería cargarte y mostrarte la tesis. Este enlace te copias y te lo llevas acá. Pegas y luego le das en aceptar. Ya está. Ya tienes tu cita directa porque te lo copiaste tal cual, con énfasis en el autor, que quiere decir que primero va el autor. Pero el nombre del autor, ¿cómo va? ¿En paréntesis? No, ¿verdad? El nombre del autor no va en paréntesis. Exacto, va afuera. Y luego debe estar un conector. Fernández Tapia 2022 menciona que luego va entre comillas lo que deseas decir. Que la imaginación es más importante que el conocimiento. Es una verdad universalmente conocida, ¿no? Entonces, mira, pongo aquí las dobles comillas, listo, pongo el conector y ahora, ¿cómo soluciono este tema de la cita? ¿Cómo pongo acá adelante? ¿No? ¿Cómo escribo acá? No puede ser. Hay dos soluciones. Primero es que escribas, ¿no? Acá adelante, ¿no? Delante de esta cita que puedes incluir, ¿no? Acá delante de la cita, por ejemplo, ¿quién ha sido? Fernández, ¿verdad? Pones ahí. Bueno, mi solución es esta. Fernández, yo le pongo el nombre, Fernández Tapia. Fernández Tapia, voy a omitir este error. Fernández Tapia. Y como acá solamente debe incluir el año y la página, ¿qué es lo que hago? Modifico. Clic aquí, editar cita y le agrego la página de la 19 a la 20. ¿Qué quiero suprimir? El autor. Agrego las páginas y suprimo el autor para que no se vea ahí. Le doy en aceptar y luego editar cita y también suprimo el título. Solo quiero que se vea la página y el año. Le doy en aceptar y así debe quedar. ¿Ya? Fernández Tapia lo he escrito previamente y recién pongo en este caso, la cita. La edito para que no se vea el autor ni el título y solo el año y el número de página. Menciona que, indica que, concluye que, tu conector y entre comillas la siguiente palabra. Otros lo que hacen es clic y convertir una cita en estático. Porque si tú ves aquí y quieres cambiar algo, no se puede. A ver, intenta borrar, cambia el 22 por el 23. Tú escribes, borras, no se puede editar una cita a menos que la conviertas en un texto estático. Para ello tendrías que ir aquí y decir que quieres que se convierta en un texto, en una cita con texto estático. Y ahí sí recién va a poder modificarla. Antes no. Pero Miss, ¿por qué es necesario que esté así reconocido con ese cuadrito ahí? Porque si tú cambias en algún momento, imagínate que te equivocaste, no era 2022, era 2023, ya no cambias acá, sino cambias arriba. Directo, donde dice administrar fuentes, le das un clic y buscas, ¿no? Tu fuente. Buscas tu fuente. Estas son todas las fuentes que yo tengo, ¿no? Hasta el momento.
Ujú. Entonces buscas tu fuente y lo editas, ¿no? En este caso, si no, te vas arriba. Insertar cita. ¿Cuál era tu última cita? Fernández Tapia. Fernández Tapia. Buscas por acá. ¿Dónde está Fernández Tapia? Aquí. Clic, editar. Y aquí, por ejemplo, ya no era 2022. Cambio y le pongo 2023. Aceptar. Esta fuente existe en la lista general y en el documento actual. ¿Deseas actualizar en las dos listas? Sí. Cerrar y se cambia acá, 2023. Y en todas las veces o los textos donde citaste se cambia automáticamente. En cambio, si tú lo dejas como texto estático, ahí tendrías que ir a cada texto donde tú referenciaste, donde tú utilizaste este mismo autor y cambiarlo el año al 2023. ¿Ya? Por eso es importante que no se quede tal cual como está, para que solo edites cualquier error aquí arriba y rápidamente se actualice en el documento. ¿Ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? A ver, respondo preguntas. Ujú. ¿Qué me dicen por ahí? Profesor, una acotación. Está en la opción de página, le faltó mostrar todo. Mm, ¿Qué parte, José? Ujú. Profesora, ¿se puede agregar la página en insertar cita? Debe marcar todos los campos bibliográficos, así no edita. Profesora, ¿se puede agregar la página e insertar cita? En insertar cita, debe marcar todos los campos bibliográficos, así no edita. Mm, a ver. No necesariamente, ¿no? Cuando nosotros estamos insertando una cita, una fuente, podemos, dentro de las que nos ofrecen, cambian. Por ejemplo, libro tiene otros campos diferentes a sitio web. De preferencia, claro, se indica que se llenen todos los campos. Pero si en caso no tengo uno, no lo dejo ahí, ¿ya? Lo dejo ahí. Si tú me dices, no, Miss, yo quiero completar todos los campos y ahí hay un campo donde dice también la página, mira, aquí está, le doy un clic y se va a agregar, ¿no? Se va a extender y ahí lo puedo poner año, mes, día y en este caso tengo año donde se realizó la consulta, tengo también otros campos que dicen versión, título breve, medio, incluso tengo acá para poner el DOI. Puedes agregarlo si deseas. Si tienes la información, lo agregas. Pero claramente te dice que los campos que están recomendados que llenes sí o sí es los que tienen el asterisco. Si estás trabajando en un sitio web, te está indicando que de preferencia sí o sí llenes el autor, el nombre del sitio web, abajo el año, el mes, el día de publicación y el enlace. Pero si deseas, obviamente aquí abajo hay otros campos que podrías llenar. El año en que lo consultaste, el día, el mes, los comentarios, el número estándar, puedes agregarlo, ¿ya? No es necesario que le des por aquí y completes, ¿ya? No es necesario. Lo puedes hacer directamente aquí porque página igual va a quedar registrado dentro de tu documento. Y si alguien quiere verificar si exactamente está bien tu concepto, irá a ese libro de ese autor y revisará esa página. ¿Ya? Yo lo hago así directamente aquí, el cambio de la página. ¿Por qué? Porque los campos necesarios y obligatorios ya los llené aquí arriba. Los campos que se necesita para verificar de dónde salió este texto. La página es el único cambio que hago aquí, si se dieron cuenta. Luego, en la parte de abajo, no estoy cambiando, solo estoy
omitiendo mostrar. Cuando yo digo suprimir, no digo que estoy eliminando, sino que estoy indicando que para este caso no se muestre. Pero si reviso arriba, mi cita está normal. No se ha eliminado nada. ¿Ya? Así pueden hacer por esos dos lados. Lo rellenan extendiendo todos los campos o por aquí lo que falta. ¿Ya? Ujú. ¿Qué más me dicen por ahí? Sí, cuando son varias páginas, David, se debe poner PP, ¿ya? Varias páginas. PP, ¿ya? Se debe poner PP. ¿Listo? Muy bien. Ay, 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 donde me fui a otro sitio. Ahora sí, continuamos. Ahora voy a trabajar solamente el párrafo que está al principio y los siguientes párrafos ustedes lo trabajan como práctica. El siguiente ejercicio es una cita textual o directa con énfasis en el texto igual o mayor a 40 palabras. Cuando me dice con énfasis en el texto, ya sé que el texto se menciona al principio. Mayor a 40 palabras. Selecciono, reviso. ¿Cuántas palabras tiene este de aquí? 38. Casi 40. Tal vez se refiere a los dos. Los dos párrafos suman 77 palabras. Como es una cita textual, es decir, una cita directa con énfasis en el texto, entonces tengo que ubicarme al final. Al final. Cuando es una cita mayor a 40 palabras, primero es el punto. Primero cierro y después, recién, con un espacio, agrego la cita. ¿Ya? Recién. Ahora sí, me ubico ahí. Ya no son dobles comillas. Insertar cita. Agregar una nueva fuente. Y aquí elijo cuál es mi fuente. Otra fuente utilizada es documento de sitio web, que es similar a sitio web. Eligen documento de sitio web. Me pide el autor, editar, pongo el autor, ¿no? Quispe Ortiz Luisana. Luisana Stephanie. Listo, le doy en aceptar. Nombre del sitio web. Imaginemos que lo sacamos también de un repositorio. Repositorio institucional de la Universidad San Ignacio. Listo. Copio también el nombre hacia abajo. 2 veces me pide el nombre. El año que se publicó, 2024. Este año, imaginemos. Mes, en febrero. Día, no sé, tal vez el 15. La dirección, me pego la dirección, ¿no? Imaginemos que sea esta, solo para el ejemplo. Pego el ejemplo, pego el enlace y si quiero completar más datos, recuerden, le doy un clic en mostrar más campos. Puedo poner el editor, el nombre del productor, la productora, bajo, puedo agregarle el día, el mes y el año en que se consultó, la versión, el título de manera breve, el número estándar, los comentarios, el medio y el DOI. ¿Ya? Va a depender de ustedes. ¿Listo? Yo no voy a completar estos campos y solo le doy en aceptar. Ya está. Ahora sí, ya tengo la cita mayor a 40 palabras con énfasis en el texto y aquí me falta la página. Clic aquí, editar cita, páginas. ¿Qué páginas son? Del 50 al 51, ¿no?
no va a ser mucho. O solo del 50. Le doy en aceptar y ya está. ¿Listo? Ya tengo esa cita. Y así puedo ir reconociendo lo demás. Citas directas con énfasis en el autor, mayor o igual a 40 palabras. Esa ya es la segunda opción, ¿no? El segundo tipo de citas. ¿Cómo es esa de ahí? ¿Se acuerdan? Las citas directas con énfasis en el autor, mayor o igual a 40 palabras, adelante, ¿no? El autor al principio. Me ubico ahí. Arriba, pestaña referencias, grupo, citas y bibliografía, insertar cita, y no siempre debo ingresar uno nuevo. A veces, ese concepto y otros más los traemos del mismo autor. Entonces, ¿cómo puedo volver a utilizar? Solo seleccionas clic y se agrega. ¿Ve? Mira, yo lo voy a volver a borrar. Ujú. Lo borro. De recomendación, les puedo indicar que pongan primero el nombre del autor. ¿Quién es? Aquí, por ejemplo, si quiero incluir a María, entonces pongo aquí Fernández Tapia, Fernández Tapia, y ahí, justo ahí, si deseas con un espacio, justo ahí insertas tu referencia. Insertar cita a María. Listo. Seguido de el conector. Afirma que el proceso de convertirse en persona o individuo, ¿no? Se basa en varios recursos. Aquí, por ejemplo, yo no quiero que se muestre Fernández Tapia. Clic, editar cita, pongo la página que es el 92 y le digo que no quiero visualizar el autor ni el título. Le doy en aceptar y ya está. Aquí ya no va las comillas, ¿no? Ya no va las comillas, solo va el conector, el nombre o el apellido, perdón, el apellido del autor, seguido el año y el número de página. Así sería una cita directa con énfasis en el autor mayor o igual a 40 palabras. A ver, hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Sí? A ver, coméntenme. ¿Sí? ¿Todo bien? Eduardo me dice que sí. Excelente, Adolfo. Para poner PPT, por ejemplo, PP, como les comentaba, algunos ponen en estático esta referencia. Lo puedo poner en estático para poner PP. Imaginemos, mis, que yo quiero poner para del 92 al 96, ¿no? Imaginemos nada más. Le doy en aceptar, pero yo quiero tal vez, según lo que me solicitan, es PP. Porque cuando yo cambio del 90 al 92 se agrega una S ahí, ¿no? De páginas. Puedo ponerlo así como, dejarlo así como páginas o puedo ponerle PP. Si es que yo quiero editar en algún momento esto, sí o sí tengo que convertirlo en cita de texto estático. Cuando le dé un clic en esto de aquí, ya puedo editar. Y ahí sí tendría que poner PP con mayúscula o si quieres con minúscula. Depende del formato que manejes. Lo pones así. Si deseas. Ya, pero recuerda que esto ya es estático. Y si cambias algo en esa fuente aquí, no se va a actualizar. Ya, solo en las que sí tienen este formatito que está activo, este cuadrito. Para los que no, no se activa. Ahora el siguiente ejercicio es sencillo. Es una cita indirecta o parafraseada con énfasis en el texto. Uy, eso es sencillo, es lo mismo, ¿no? Si sabes cómo citar citas directas,
con énfasis en el autor o en el texto mayor o menor a 40 palabras, las citas indirectas son más fáciles, ¿no? Es lo mismo, nada más sin comillas y con su, en este caso, con su conector, si es que hacemos énfasis en el texto. Y si hacemos, perdón, con énfasis en el autor. Y si hacemos con énfasis en el texto, primero el texto y luego el autor. Es así de sencillísimo. Lo que más van a demorar es en esta opción, cuando ustedes agreguen una fuente, porque a veces no se completa todas las opciones, ¿no? Por ahí tal vez yo quiero hacer referencia a entrevista, que son campos buenos. O por ejemplo, sección de libro, artículo de revista, periódico electrónico, actas de conferencia. ¿Qué más tenemos? Documentos de sitio web. Hay algunos que no vas a encontrar los campos, ¿no? Por ejemplo, me pide ciudad, provincia o estado. Imaginemos que en ese medio no especifica la provincia ni la ciudad. ¿Cómo hago? Ahí es donde vamos a sufrir, porque vamos a tener que estar viendo, verificando al principio o al final, dónde se menciona, viendo el origen de qué, de dónde lo saqué, ya. Ahí es donde un poquito demoramos. Pero si son sitios oficiales avalados, entonces no vamos a tener mucho inconveniente. ¿Ya? Aquí sí lean bastante para que sepan qué texto deben incluir y qué no se debe incluir dentro de nuestra investigación. ¿Ya? Recuerda que si haces referencia o citas a alguien es porque va a aportar a tu investigación. No lo cites por citar, no traigas su concepto en tu investigación por simplemente traerlo. Ah, no, porque lo ha puesto mi compañero, yo también lo voy a poner. No, solo si va a sumar a tu investigación, si ese concepto va a ayudar a comprender lo que en síntesis estás diciendo en toda tu investigación. Solo así, ¿ya? ¿Estamos bien hasta aquí? Ángelo, todo bien, Miss. Si me piden repositorios internacionales, ¿qué página me recomiendas? Ángelo, para eso sí, Google Académico, ¿ya? Pero yo, por ejemplo, ya sé, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que la Universidad de Chile tiene buenas investigaciones. ¿Qué hago? De frente, me voy aquí y pongo así, repositorio de Chile. Así le pongo de frente, de Chile. Y ahí me sale su repositorio de Chile. Ingreso y aquí busco, de frente. Ya no lo hago a través de Google Académico o de Realcy o de otras repositorios, ¿no? De frente, sé que la Universidad de Chile tiene buenas investigaciones, entonces voy ahí, ingreso, ¿no? Tal vez siempre busquen cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, referencias o en este caso antecedentes nacionales e internacionales. Ahí cuando nos pide internacionales tenemos que buscar con una de nuestras variables. Si yo estoy investigando la importancia o el efecto de la inteligencia artificial en la educación en el 2024, ¿cuál es mi variable independiente y mi variable dependiente? Busco por cualquiera de las dos. Ah, es inteligencia artificial. Entonces pongo inteligencia artificial. Artificial, listo, presiono Enter y aquí me va a mostrar investigaciones que tienen que ver con inteligencia artificial. Y de preferencia les recomiendo que cuando nosotros encontremos una investigación que sí cumple bien, perfecto, tiene mi variable dependiente, pero también debe tener relación con mi otra variable. Tiene que hablar de la educación necesariamente para incluirlo. Muchas veces somos observados nada más empezando, ¿no? Uy, a mí me han rechazado varias veces, ¿no? En lo que es las referencias internacionales. Me dicen, no es del año. Uy, te faltó un año. No sé, tal vez yo tomé del 2019,
no corresponde, tiene que ser 2020 hacia arriba. Tu, tu investigación, es cierto, trata de lo que es la primera variable, pero la segunda parece que no está relacionada en esta investigación, así que no la necesitamos. Utiliza otra investigación que haga referencia, que valide que lo que tú estás investigando no es nada fuera de lo común, sino ya se ha trabajado y tiene respuestas positivas, cambios positivos. Entonces, a veces los jurados se basan en eso, ¿no? Revisamos ahí, ¿aporta o no aporta esta investigación a comprender mejor lo que tú quieres lograr? Si es así, lo incluyes. Si no, descártalo. Igual, también cuando quiero otros repositorios, ya no quiero de Chile, por ejemplo, otro es de Ecuador. Ecuador es uno de los mejores también, así que son en español también. Entonces pones repositorio de Ecuador y ahí también buscas. Ya tienes Ecuador, tienes Bolivia también, tienes Chile, ¿no? Y Colombia. Colombia también tiene en este caso, buenas investigaciones. Revisa, ¿ya? Ahí tienes varios repositorios. Este es solo el repositorio institucional de la Católica de Colombia. Ahora, si vas atrás, tienes el repositorio institucional de la Universidad Nacional. Entonces, ahí tienes el repositorio de esa Universidad de Colombia, entonces entras y buscas, ¿no? Aquí también hay buenas investigaciones, hay artículos, entonces también puedes aplicar, ¿no? Así realizamos una búsqueda más precisa desde mi punto de vista, ¿ya? Ahora sí, todo claro hasta el momento, todo está bien, ¿sí? Si es que es así, muy bien, estimados. Ahora me despido. Gracias, Ángelo. Les voy a hacer llegar igual todas eh, estos archivos y materiales que hemos estado trabajando aquí con nuestra coordinadora para que ella les pueda compartir a través de nuestro grupo o de nuestra comunidad. Gracias, estimado Eduardo. Ángelo, muchas gracias. André, también muchas gracias por estar presentes hoy en la clase. Sé que es viernes y a veces es un poquito difícil, se complica, ¿no? Pero gracias por su asistencia. Nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el día lunes en el mismo horario. Les dejo en compañía de Roxy. Chao, chao. Gracias, Roxana. Te doy el pase.